Muy buenos días, hermanos. Qué bueno que están con nosotros en nuestro servicio, ¿verdad? Y qué bueno que está con nosotros para poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. El día de hoy, hermanos, continuaremos en nuestra historia de ese encuentro maravilloso que tuvo el Señor Jesucristo con Lázaro. Aún no llegamos directamente a la parte de la resurrección o del milagro, ¿verdad? Pero la Escritura nos ha enseñado en varias ocasiones ya acerca de cosas muy importantes que podemos notar en esta interacción, más que simplemente ver la resurrección. Anteriormente miramos cómo Jesús enseñaba a sus discípulos que Él tiene el poder sobre la muerte y que Él siempre llega a tiempo. También vemos cómo tiene esa interacción con Marta y le dice que Él es la resurrección y la vida y que Él tiene poder para traer a su hermano de la muerte. Nos damos cuenta de todas estas situaciones, hermanos, porque nos llevan hacia el desenlace cuando el Señor Jesús en verdad demuestra que sus palabras tienen peso cuando sus acciones lo respaldan. El día de hoy, hermanos, estaremos nuevamente indagando ahí en el capítulo 11, en los versículos 28 al 37. Y en esta ocasión, hermanos, vemos una parte que conocemos que es real en Jesús. Y esta es una parte en la cual Él mismo se quebranta. Él mismo llora por la muerte de su amigo. Hermanos, estaremos viendo que Jesús es verdaderamente hombre y por lo tanto tiene sentimientos. Por lo tanto también se duele de la muerte de sus amigos. Entendemos que la Escritura dice también que Dios se duele de la muerte de sus hijos, de sus santos. Recordemos que la muerte a los cristianos es simplemente un empujón para llegar con Cristo, la gloria por siempre. Así que le invito, hermanos, que vayan conmigo a sus Biblias si las tienen por ahí. Y leamos, hermanos, en el capítulo 11, los versículos 28 al 37. Y dice de la siguiente manera. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Hasta ahí la lectura de esta mañana, hermanos. Jesús, hermano, es un hombre, verdaderamente hombre, que se asemeja con nosotros en nuestras situaciones, que se asemeja con nosotros en cuanto a nuestros sentimientos. Jesús tuvo carencias. Jesús sintió hambre, dolor, humillación. Él siendo el Dios eterno, permitió todo esto, sintió todo esto, porque era un hombre. Hermanos, vemos que la semana pasada hablamos de la interacción que tiene Jesús con Marta. Ahora, hermanos, tiene la interacción, pero con María, la otra hermana de Lázaro. Jesús, hermanos, no había llegado a la aldea. Y podemos ver el primer aspecto, hermanos, el primer punto. Jesús consuela a María. Ahora no vemos, hermanos, unas palabras de consuelo tanto así, pero Jesús viene
a ver a María también. Jesús viene y se preocupa por las personas, no solamente por uno. Jesús quería demostrarle tanto a Marta como a María que él se sentía mal por la situación. Y podemos entender, ahorita vamos a llegar al punto, cuando nuevamente María usa la misma frase que usó su hermana Marta, si hubieses. Jesús sabía que iban a responder de esa manera, pero Jesús tenía ya también la respuesta correcta. Marta le dice a María, Jesús te busca, el maestro está aquí. Ella deprisa corrió. Jesús no había entrado y la aldea estaba todavía afuera. Iba a recibir el consuelo que sabe que Jesús le va a dar. Pero María no está pensando, hermanos, que el consuelo del Señor Jesucristo va más allá de una pequeña palmada en la espalda y decir, todo va a estar bien, no te preocupes. No, Jesús tiene un plan más grande para decirle, María, tu hermano va a resucitar. Y vemos esta interacción, hermanos, cómo Dios consuela a sus hijos. Solamente Dios, hermano, es el único que puede darnos un verdadero consuelo en los tiempos de aflicción. Solamente Dios puede darnos, que conoce nuestros corazones, esa palabra, esa paz. Y Jesús, quien es Dios, pero también es hombre, puede sentir como nosotros sentimos el dolor. Jesús se acerca y consuela a María con unas palabras, con unas acciones que solamente Dios puede hacer. El otro punto que vemos, hermanos, rápidamente. María creía que Jesús pudo salvar a Lázaro. Fíjese cómo estoy usando estas palabras en pasado. María creía que Jesús pudo salvar a Lázaro o pudo haber salvado a Lázaro. María se acerca con Jesús junto con todos los judíos, ¿verdad? Que vinieron, que estaban con ella, se acercaron rápido. Pensaban que iba a la tumba a llorar. María se acercó ante el Señor y le dice, versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hermanos, Jesús le había dicho a sus discípulos en los primeros versículos, la enfermedad de Lázaro no es para muerte. Pero murió Lázaro, es cierto. Eso no quita verdad. No está diciendo que Jesús mintió, no. Está diciendo que la enfermedad de Lázaro no iba a mantener a Lázaro muerto, aunque lo llevó a la muerte. Y María, hermanos, ahora, así como Marta, se acerca con duda de lo que puede hacer ahora Jesús, pero se acerca sin duda de lo que pudo haber hecho Jesús. Hermanos, no hay nada que a Jesús se le salga de las manos. No hay nada imposible para Dios. María decía, sí, yo sé que tienes poder para sanar. Pudiste haberlo sanado sin problema. Pero en cuanto a resucitarlo, en cuanto a que tu visita va a ser algo diferente, no sé. Ahora, muchos pueden condenar a María por esa frase. Pero nuevamente vemos a María simplemente representando a la raza humana, representándonos a nosotros, personas con dudas, personas que la fe a veces no nos alcanza. Y María le dice, pudiste, pero no lo hiciste, no llegaste. Y a veces, hermano, uno puede decir, bueno, pues al menos lo intentó Jesús, ¿no? Al menos pues me escuchó. Cuando vemos la interacción que tenemos con Dios, cuando hablamos con Dios y le pedimos algo, y Dios no nos responde de la manera como nosotros pedimos, muchas veces podemos decir, bueno, pues al menos me escuchó, ¿verdad? Al menos intentó ayudarme. Dios no intenta. Dios hace o no hace. Dios no intenta para ver si pasa algo. Él hace que pasen las cosas o Él no hace que pase nada.
o hace que no pase nada, mejor dicho. Y María le dice a Jesús, yo sé, Jesús, que si hubieras estado aquí, tú hubieras hecho algo. Así que ahorita María simplemente está viendo a Jesús como aquel que viene a darles el consuelo, que viene a recordarles que en el tiempo futuro, efectivamente Lázaro va a resucitar. Pero hasta ahí. Pero Jesús viene con una mentalidad más diferente. Viene con una misión y un propósito único. Y es a levantar a Lázaro de entre los muertos. Si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. A diferencia de Marta, María no dijo, pero yo sé lo que puedes hacer. Pero yo sé. No estoy diciendo que María no creía eso. Simplemente que la escritura no nos dice eso. Vemos más bien a Marta con un corazón que ha sido cambiado. María, a diferencia de Marta en este momento, en este preciso momento de la historia, no escuchó aquella predicación pequeña que Jesús le hace. Cuando comienza a decirle Jesús a Marta, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todavía no escucha esto, María. Lo va a escuchar. Lo va a ver literalmente. Pero en este momento su corazón tiene duda y dolor. Y hasta en un aspecto es comprensible. Pero Jesús va a cambiar eso. Ahora, hermanos, en los siguientes versículos podemos ver una de las interacciones más hermosas de la humanidad de Jesús. Ahora, no quiero decir que la divinidad de Jesús no sienta esto, no. Sino que nos demuestra, hermanos, cómo, siendo Dios, siendo hombre, se duele. Yo nunca he dicho que Dios no se duele. Al contrario, lo he predicado muchas veces. Si nosotros tenemos sentimientos y personalidad, es porque Dios nos las ha dado. Y Él se duele. Pero Jesús aquí vemos cómo se quebranta. El punto 3, Jesús nos muestra el dolor que sentía por sus amigos. Jesús dice el versículo 33, entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Sintió el dolor de María, sintió el dolor de Marta. Ahora, algo muy importante que podemos ver aquí, hermanos. Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. Jesús sabía que iba a haber alegría. Jesús sabía que esa muerte iba a acabar en un momento porque Lázaro iba a estar con ellos disfrutando, iba a ser un testigo. Jesús sabía todo eso. Y aún así lloró porque se dolía por su amigo. Pero vemos aquí también representando a Dios. Dios se duele por todo lo que nos pase a nosotros. Aunque a veces las consecuencias son producto de nuestras acciones incorrectas, Él se sigue doliendo. Jesús preguntó, ¿dónde está Lázaro? ¿Dónde está el cuerpo? Aunque vemos, hermanos, que empieza ya a verse más claro cómo Jesús va a caminar hacia la tumba donde va a sacar a Lázaro. Jesús va y le dicen, Señor, ven, y ve la tumba y llora. Versículo más corto de la escritura. Jesús lloró. Jesús lloró no de desesperanza. Jesús lloró no de imposibilidad. No se sintió impotente al no poder hacer algo por él. No había desesperación. No había nada que le produjo a Jesús llorar por la falta de poder hacer algo. No. Jesús demostró el dolor que había en su corazón porque Lázaro había muerto, porque sus hermanas sufrían, porque los judíos sufrían. Jesús lloró, pero en unos instantes más adelante, esas lágrimas de la gente se iban a convertir en lágrimas de gozo, de emoción, de esperanza. Solamente Jesús puede hacer eso. Hermano,
En los tiempos difíciles que tú pasas en tu vida, déjame decirte que Jesús se duele. Déjame decirte que el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros se duele cuando tú estás sufriendo. Pero Jesús no solamente se duele por tu situación, sino que Él va a hacer algo para que tu situación cambie. Él es el único que puede traer vida. Él es el único que puede traer esperanza. Él es el único que puede levantarte de esa situación tan deplorable de la cual estás, de ese desánimo por el que estás viviendo, de esa enfermedad por la que estás pasando. Y aún, hermano, si en la voluntad soberana de Dios tú pierdes tu vida, tú no pierdes nada. Tú simplemente pasas a la realidad de la cual Dios ya nos prometió, que es la vida eterna. Hermano, para el cristiano no hay pérdida, todo es ganancia. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque vivo en este mundo para Cristo, gozo a Cristo. Y si muero, la muerte solamente me hace un favor y es acercarme a Cristo. Pero para aquellos que no tienen seguridad en sus vidas, para aquellos que no tienen una esperanza, las lágrimas van a ser de desesperación. Las lágrimas van a ser de dolor incambiable porque no saben qué va a pasar. No saben qué va a pasar con sus seres queridos. No saben qué va a pasar con ellos si hoy la muerte les llama. Pero para ti, pero para mí, sabemos a dónde vamos porque Cristo lo prometió. Jesús lloró. A Jesús le dolió. Pero Jesús iba a cambiar esa situación. Jesús cambia nuestras vidas. Es el único que puede hacerlo y lo hace cuando venimos a Él en fe. Por último, hermanos, los espectadores que estaban ahí pueden ser personas que van a ser impactadas por lo que Jesús va a hacer. Pero también va a haber personas que sigan incrédulas, hasta van a criticar. Por eso el punto 4 dice, mientras unos entienden, otros critican. Y el versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Algunos judíos ahí, mira cómo Jesús se duele por cómo amaba a su amigo. Miren lo que él se siente, él es un hombre también. Pero siempre no va a faltar aquellos que critiquen. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Hermanos, muchas personas van a creer lo que Dios hace en nuestras vidas. Muchas personas lo van a criticar. Ellos criticaron a Jesús. En otras palabras, eso estaban reclamando. Si este que andaba haciendo milagros, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, hubiera llegado a tiempo, Lázaro no hubiera muerto. Hay una gran diferencia entre esta declaración y la declaración que hacen María y Marta. Porque ellas confiaban en Jesús. Ellas amaban a Jesús. Sabían que era el enviado de Dios. Estos hombres simplemente están calumniando a Jesús. Estos hombres están diciendo, no que mucho poder, no que mucha sanidad. ¿Por qué no lo hizo con este? La humanidad que no conoce a Jesús va a criticar a Jesús. La humanidad que no conoce a Dios va a calumniar a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿por qué si Dios tiene poder? Y ustedes agréguenle la frase. Porque hay maldad, porque hay hambre, porque hay enfermedad, porque hay muerte. Si Dios en verdad existiera, agregan la frase. Dios existe. Dios tiene el poder. No solamente algo, es todopoderoso. Y nosotros, hermanos, también debemos de afrontar las consecuencias de nuestras acciones. La hambruna existe no porque Dios es malo, porque nosotros lo somos. La enfermedad existe no porque Dios es malo,
porque nosotros desobedecimos y el pecado produce enfermedad y muerte. La injusticia existe no porque Dios no es justo, sino porque nosotros somos injustos. Y aunque tú digas, pero es que yo no he hecho nada, yo nunca he sido presidente, yo nunca, no estamos hablando directamente de ti, que también eres parte de esa sociedad, sino que aquellos que dirigen son corruptos y nosotros también lo somos. Las situaciones que pasan en este mundo que no son favorables no son culpa de Dios. Que Dios las permite, es cierto, para demostrarnos cuánto necesitamos de Él. La muerte de Lázaro no fue una coincidencia, mucho menos lo fue la resurrección. Fue un propósito que Dios usó para demostrarnos que Jesús en verdad es el Hijo de Dios y es Dios, que tiene el poder no solamente para sanar a un enfermo, sino también para levantar de la tumba a un muerto. Y también para enseñarnos que somos personas con duda, que dudamos, pero que Dios va a quitar toda duda, así como lo va a hacer en los próximos capítulos, o versículos más bien. Y sus hermanas de Lázaro y los judíos van a ser testigos de que Jesús no simplemente estaba fanfarroneando, diciendo yo puedo, no, sino que Jesús estaba declarando que él podía y lo iba a hacer. Hermano, amigo, tú que me escuchas, si tú tienes una relación con Cristo, tú tienes seguridad eterna. Pero si tú no tienes una seguridad con Cristo, si tú no sabes dónde vas a ir si hoy mueres, te invito a que te acerques a Cristo. Te invito a que confieses tus pecados ante el Señor, que ores y que pidas a Dios que cambie tu corazón, porque solamente Él lo puede hacer. Que el Espíritu Santo te convenza de pecado y el día de hoy tú puedas recibir la salvación y asimismo la esperanza eterna. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Porque, Señor, nos muestras cómo nosotros dudamos. Cómo pensamos, Señor, que hay ciertas cosas en las cuales sí pudieses ayudarnos, pero hay otras en que no. Y olvidamos que tú eres el Rey, el Señor Todopoderoso. Padre, te damos gracias, porque así como Marta y María, había esperanza en ellas de que en un futuro Lázaro pudiese resucitar. En nosotros también hay esperanza de que tú vas a resucitar nuestras vidas un día. Pero hay esperanza de que tú, Señor, tienes todo el poder para hacer lo que te plazca. Y Padre, sabemos que hay muchas personas que van a dudar de ti, van a criticar tu obra. Pero ayúdanos a nosotros a seguir firmes predicando tu evangelio. Si, Padre, alguien que nos escucha no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, Padre, toca sus corazones, de modo que vengan a la fe, de modo que vengan a conocerte y puedan ser cambiados por tu palabra. Gracias por, Señor, el hecho de que nosotros somos tus hijos. Nos das tranquilidad y esperanza. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué bueno que estuvieron con nosotros. Sean animados, sigan adelante y nos vemos muy pronto. Que el Señor les bendiga. Adiós.